Buenas noches, mi nombre es Nancy Castillo, soy participante de la sexta corte del Diplomado de Medicina Fotónica. Hoy voy a presentar el caso clínico referente a los tratamientos clínicos para las cicatrices de acné. El caso clínico que se describe a continuación representa el de un masculino de 38 años de edad con antecedentes personales de acné tardío nódulo quístico que fue tratado en el pasado con una diversidad de apilis no precisados por el paciente y con tratamiento oral a base de dosis decrecientes de isotretinoína. El paciente refería además de que hacía 6 meses había acudido a su dermatólogo por un brote de acné en sus mejillas, para lo cual le fue indicado isotretinoína oral a dosis de 20 miligramos orden diaria, más tratamientos tópicos a base de retinoides y de ácido acelaico, el cual había cumplido hasta 2 semanas antes de la consulta actual. Había presentado mejoría clínica del cuadro clínico, es decir, de ese brote que había presentado, y se dirigía nuevamente a la consulta, ya que quería mejorar estéticamente las cicatrices secuelares de su acné recurrente, las cuales pues se muestran en las fotos a continuación. Como dato importante, el paciente refería, o mejor dicho, se exploró al examen físico las cicatrices alisando o intentando alisar la piel, y aproximadamente el 50% de esas cicatrices mejoraban o se alisaban al momento de hacer ese estiramiento de la piel. El resto de las cicatrices se mantenían igual. Entonces, en base a este caso en particular, a estos datos, se nos plantea realizar el diagnóstico de este paciente, el diagnóstico de las cicatrices, evidenciando cicatrices que están presentes a nivel de la región de las mejillas y de la sien del paciente, cicatrices que, como se puede observar, no son puras, es decir, tienen características de varios tipos de elementos cicatrizales, algunas son profundas, otras más son más superficiales, algunas son muy pequeñas, tal vez se podría decir menores a 3 milímetros, otras son superiores a esta distancia o a esta longitud, algunas sobrelevadas. Así que en base a este tipo de características podríamos decir que no existe un tipo de patrón de cicatriz único. Se podría decir entonces que este paciente tiene una mezcla de cicatrices en Rolli scar, en box scar o furgón, y también hay algunas muy escasas en ice pick. Esto es una característica muy particular de los pacientes con acné, ya que no suelen tener un solo tipo de cicatriz. Además, un dato importante, y es que son difíciles de camuflajear, en este caso a través de la barba del paciente. En algunos casos, en el caso femenino sobre todo, son difíciles de camuflajear con maquillaje, son perceptibles a cierta distancia social. Y como dato importante, pues algunas desaparecen al estirarse la piel, otras no. Por tanto, podríamos decir, o yo podría clasificar a este paciente como un grado 3-4 de severidad de acné. Dentro del interrogatorio se le puede además preguntar al paciente algunos otros datos que hacen falta para enfocar un poco más el tipo de tratamiento, el tipo de tratamiento complementario que se le puede ofrecer a este paciente o determinar alguna otra patología asociada. En este caso en particular, los antecedentes de contacto son importantes. Está descrito que hay algunas patologías asociadas al acné en las cuales existe un factor común, y es la presencia de contacto con sustancias como los insecticidas, los halogenados, los herbicidas o los fungicidas. También si el paciente en algún momento recibió dosis altas de algunos tipos de vitaminas, como por ejemplo la piridoxina, la rifabulamina, entre otras. Si estuvo expuesto o usó en algún momento sustancias anabolizantes, andrógenos, esteroides, anticonvulsivantes, como la fenitoína, el fenobarbital, el diazepam.
es importante determinar los niveles hormonales, ya que hay un tipo de acné, sobre todo el acné tardío, que está relacionado a descontroles hormonales, por lo tanto, la determinación de testosterona libre y total de otros elementos como la androstenediona y las hormonas tiroideas también resulta importante. Y el antecedente de herpes facial que debería ser interrogado en casi todos los pacientes, sobre todo si se está pensando en utilizar como parte del tratamiento a la terapia con láser. ¿Qué tipo de tratamiento se le puede ofrecer o plantear a ese paciente? Bueno, como parte del tratamiento médico, digámoslo así, profiláctico, este paciente debería realizarse limpiezas faciales profundas que pueden ser mensuales, bimensuales, máximo trimestrales. Este tipo de limpiezas deben ir acompañadas de procedimientos físicos o de dermoabrasión o de algunos peeling químicos como los de ácido salicílico, ácido pirúvico, ácido cógico, entre otros. También en algunos casos el uso de peelings profundos con fenol que están un poco más en desuso, digámoslo así, y que son más materia dominada por el dermatólogo. También puede planteársele el uso de retinoides tópicos. Hoy en día se describe que estos pacientes deberían, en estos periodos de remisión de la enfermedad, tener un tratamiento de mantenimiento y este puede ser a base de retinoides. Recordemos que los retinoides son comedolíticos, anticomedogénicos, que tienen una muy buena acción sobre el Cutibacterium acné y sobre las glándulas sebáceas. Y dentro de los más indicados está el adapaleno, que es considerado el de primera elección, seguido por la tretinoína. Y en algunos casos, cuando hay fases de reactivación del acné, puede indicarse el uso de antibióticos tópicos o de peróxido de benzoilo. Existe una disyuntiva en cuanto a la utilización de este tipo de medicamentos, ya que los antibióticos tópicos de uso prolongado pueden generar resistencia bacteriana. En el caso del peróxido de benzoilo, su porcentaje de resistencia bacteriana es mucho menor, por tanto, se prefiere el uso de peróxido antes de la utilización de forma prolongada de antibióticos. Todos estos elementos son complementarios al tratamiento, pero en este caso, una buena opción que se le puede ofrecer al paciente es la terapia lumínica. Este paciente, por haber tenido un brote agudo recientemente, debe tener secuelas cicatrizales inmaduras, máculas de diferente coloración, que son las que mejor responden al tratamiento láser. Dentro de las plataformas láser utilizadas está el colorante pulsado, utilizando longitudes de onda específicas entre 585 a 595 nanómetros con fluencias que van de 3 a 7 joules por centímetros. Otra de las plataformas es el KTP con longitudes de ondas de 532 nanómetros y el IPL o la luz intensa pulsada utilizando filtros que van de 530 a 700 nanómetros. La mayoría de estas plataformas o la recomendación en cuanto a la dosimetría es que deberían hacerse en promedio de 3 a 4 sesiones y que estas sesiones deberían ir espaciadas cada 3 a 4 semanas. Otra de las plataformas utilizadas o sugeridas es el láser de diodo, que tiene una actuación sobre el componente inflamatorio y reducción del sebo. Utilizando una longitud de onda de 1450 nanómetros a intervalos de 3 a 4 semanas, también la recomendación es de 4 a 6 semanas y con fluencias sugeridas de 10 a 20 joules por centímetro. Los láseres fraccionados son una buena opción, sobre todo para las cicatrices maduras, las de larga data, las antiguas. Aquí podemos tener a los láseres fraccionados de tipo ablativo y no ablativo. Dentro de los ablativos tenemos el Erbium YAG de 2.940 nanómetros, el CO2 de 10.600 nanómetros y el Yttrium Icadium Gallium Garnet de 2.790 nanómetros. Este tipo de plataformas tienen una afinidad o el cromóforo preferido, vamos a decirlo así, de este tipo de plataformas es el agua
y tienen una acción mucho más eficaz, digámoslo así, sobre ese tipo de lesiones cicatrizales. También se describe el uso de plataformas no ablativas o láseres fraccionados no ablativos, como las llamadas Herbioglass o Herbio Suave, en longitudes de ondas que van desde las 1410 nanómetros a 1550 nanómetros. El ND-JAK de 1064 nanómetros y de 1320 nanómetros, el de pulsos cortos de microsegundos, con spots que van de 5 a 8 milímetros de diámetro, con 5 a 6 Hz de energía, aproximadamente descargando 1000 pulsos por cada 10 centímetros cuadrados, con una frecuencia que también es recomendada entre cada 4 a 6 semanas. La terapia fotodinámica es otro de los elementos a utilizar. En los dispositivos de luz LED azul con longitudes de ondas de 415 nanómetros y de luz roja a 633 nanómetros, y utilizando una sustancia fotosensibilizante previa, puede ser una muy buena opción en dosis únicas o en terapias únicas que pueden intercalarse entre las sesiones de terapia láser. Tienen un efecto comedogénico, antiinflamatorio y se dice o se describe un efecto bactericida sobre el Cutibacterium acnes. Preparación preláser en algunos o en la mayoría de los pacientes, y sobre todo en este paciente hay un elemento importante, y es que es un masculino con barba, así que uno de los elementos importantes es que no debe depilarse, pero que sí debe rasurarse el área de las mejillas. Recordemos que la plataforma láser o el rayo puede competir y puede generar quemaduras si el paciente acude a la sesión de terapia láser no habiéndose rasurado. Otra recomendación es que no debe broncearse por lo menos 15 días antes del tratamiento láser para evitar la competencia de la melanina. Y si este paciente en particular ha presentado antecedentes de herpes facial, debe iniciar tratamiento profiláctico antiherpético con varaciclovir previo a la terapia. Además, puede usarse en anestésicos tópicos por lo menos una hora antes del uso del láser si la plataforma escogida sobre todo es la del tipo ablativo. En cuanto a los cuidados por láser, es importante recomendarle al paciente que debe lavar la zona tratada 2 a 3 veces al día con jabones hipoalergénicos, cuidando de secar cuidadosamente la zona sin frotar, sin rasgar o sin rascarse la zona y sin lacerarse. Y tampoco debe tratar de arrancarse las costras que se generen posterior al procedimiento. No debe realizar ejercicios físicos de alto impacto durante las 2 primeras semanas, no debe sudar, debe mantenerse muy bien hidratado y usar algunas sustancias emolientes libres de agentes y regeneradoras que deberían al menos aplicarse por lo menos 3 veces al día durante esa primera semana. Debe además mantener esa zona lo más fría posible, por tanto, las compresas frías o el criopac le va a generar cierta sensación de analgesia sobre esa zona irritada. Durante las 2 primeras semanas no debe acudir a sitios como saunas, jacuzzis, piscinas, y tampoco debe exponerse al sol de forma directa. Si tiene la necesidad de acudir a la consulta, debe utilizar protector solar, bien sea con pantallas solares, protectores solares, o con medios físicos como gorras, sombreros, lentes. Durante ese tiempo y aproximadamente durante las primeras 3 o 4 semanas no debe rasurarse la zona tratada, salvo que ya estemos cerca al siguiente tratamiento láser, y puede utilizar en algunos casos analgésicos orales durante los primeros días, sobre todo si esa sensación de irritación es muy intensa. Gracias por su atención. Feliz noche.